Hola, ¿cómo les va? Vamos a seguir por este camino del conocimiento de los evangelios. Vamos a continuar con el Evangelio según San Marcos. El lugar de la escritura, es decir, por el contenido, recordemos que este Evangelio va a tener en su contenido explicaciones de algunas costumbres judías, utiliza algunos términos romanos, algunos términos que no vienen del judaísmo propiamente. Entonces, se dice, las hipótesis más cercanas, que fue escrito en Roma, ¿no? O incluso en alguna región del norte de Palestina, por el contenido mismo. Es decir, recuerden que Mateo tenía un contenido muy fuerte del Antiguo Testamento, una vinculación directa, utiliza términos, costumbres, porque el Evangelio de Mateo está dirigido especialmente a una comunidad que viene del judaísmo. No es así el Evangelio de Marcos. Por eso el lugar de la escritura se afirma que es en Roma, ¿no? En Roma o en el norte de Palestina. Pero también se dice que, más o menos por los estudios que se han ido haciendo y teniendo en cuenta algunos recursos de la antigüedad ahí, eh, se puede decir que más o menos sí es el primer evangelio, ¿no? Sí decimos que es el primer evangelio. Es un evangelio simple, cortito, práctico, y ha sido más o menos entre los años 65 y 70. No aparece la destrucción del templo explícitamente mencionada, que es después de los años 70, esto que pasa, ¿no? Los destinatarios, entonces, o el destinatario del Evangelio son los paganos, los pueblos paganos, es decir, aquellos que no vienen propiamente del judaísmo. Está destinado a una comunidad, especialmente la de Roma, que en ese momento es muy perseguida la comunidad, ¿no? Recordemos que el emperador Nerón odia a los cristianos y los persigue, es el tiempo de mucho martirio para nuestra iglesia primitiva, para el inicio de nuestra iglesia. Muchos hermanos nuestros sufrieron el martirio en esos tiempos. Entonces un evangelio que va a ir mostrando, ya lo vamos a ir viendo más adelante, trata de dar una respuesta de esperanza, de ánimo a la comunidad sufriente. Así que bueno, está dirigido especialmente a los paganos y es una luz especialmente para el que sufre, porque nos muestra cómo Cristo nos acompaña y nos sostiene también en el dolor, porque lo mismo le pasó a Cristo, ¿no? Ya lo vamos a ir viendo. Los datos del autor es que, bueno, especialmente el autor del Evangelio se lo relaciona con Juan Marcos, que ha tenido una relación con Pedro, era el traductor de Pedro, es decir, Pedro, se dice que Pedro no escribía, no sabía escribir, entonces es el que le escribe sus cartas, es el que escucha, por ejemplo, las predicaciones de Pedro, y también en un momento acompaña a Pablo, acompaña a Pablo en sus viajes, es primo de Bernabé, así que, bueno, este personaje, cuya mamá también se llamaba María, aparece ahí en la Biblia, que tenía una casa en Jerusalén en donde se solía reunir la comunidad primitiva. Recuerden ustedes que antes las misas, la fracción del pan, la escucha de la palabra se hacía en las casas y en algunas sinagogas que ya se habían, si bien las sinagogas eran propiamente espacios para los judíos, pero ya habían comunidades en donde la sinagoga se volvía, es como una capilla, como una capilla ahora. Bien, el Evangelio tiene dos partes. Inicia con la invitación, ¿no? El anuncio de que Cristo Mesías viene a salvarnos, y entonces empieza con la invitación. El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca, conviértanse. Esta primera parte llega hasta la profesión de fe de Pedro, cuando Jesús les pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo y quién dicen ustedes que soy yo? Y Pedro responde: tú eres el Hijo de Dios vivo, el Mesías, ¿no? Y entonces Jesús le dice: feliz de ti, Pedro, porque bueno. Después la segunda parte
da un paso, es decir, desde la confesión de Pedro hasta la confesión del centurión. ¿Se acuerdan cuando Cristo está crucificado y entonces el centurión, un hombre, termina diciendo verdaderamente este hombre era hijo de Dios? Es una confesión de fe. Entonces, fíjense, la estructura del Evangelio gira en torno a estas dos partes. Claro, en esta estructura del Evangelio vemos cómo Jesús que actúa, que está siempre en movimiento, tiene su actividad en Galilea, después sigue su camino a Jerusalén, que es después de la confesión de fe de Pedro, y entonces viene la actividad en Jerusalén, ya incluyendo como actividad propia de Jesús la actividad salvífica, su pasión, su muerte y su resurrección. Claro, el contenido del Evangelio, nosotros vemos en este contenido la introducción que hace, ¿no? Que es cuando ya se empieza a mencionar que Jesús es el Mesías, Hijo de Dios. Ya la introducción nos está diciendo cuál es el contenido. Y entonces después viene Jesús y se revela, pero hay una ceguera de los dirigentes judíos, es decir, Jesús no es comprendido. Después también Jesús se revela, pero también hay una incomprensión de sus parientes, de sus paisanos. Es decir, Jesús es incomprendido. Jesús se revela, muestra su poder, su gracia, pero no es comprendido. Bueno, un poco lo que le pasaba a la comunidad, ¿no? La comunidad no era comprendida a la que está dirigida el Evangelio. Por eso el Evangelio toma estos aspectos de la vida de Jesús para que la comunidad no se sienta desanimada, no se sienta abatida y vea en el Maestro la fortaleza, la luz para seguir adelante. Vemos cómo Jesús se revela y hay un reconocimiento inicial de sus discípulos. Es como que los discípulos van empezando a reconocerlo, a ver, ¿no?, su fuerza salvífica. También la misma revelación del camino doloroso del Mesías. Jesús les dice que Él va a sufrir, que va a ser despreciado, que va a ser... pero invita al seguimiento entonces, ¿no? A partir de ese camino doloroso, Jesús invita a sus discípulos a seguirlo. Es decir, que el discipulado, especialmente en este Evangelio, se manifiesta en el seguimiento de Cristo doloroso. Seguirlo en el dolor, no solo en una cuestión triunfal, como que Él viene a solucionar todos los problemas, no, Él viene a darle sentido a nuestra fragilidad. Este ministerio, este servicio de Jesús en Jerusalén, lo va a llevar hasta que llegue, por decir así, su entrega total en la cruz, que ahí viene la revelación en plenitud, el Mesías, ¿no?, que viene a salvarnos, que viene a dar su vida en la pasión, muerte y resurrección. El Mesías viene para dar su vida. El triunfo de la victoria definitiva de este Cristo siervo, servidor, sufriente, se manifiesta ahí, en la cruz, en donde aparentemente parece el fracaso. No, ahí se manifiesta la fuerza de Dios. Los temas centrales, por decir así, del Evangelio es responder estas preguntas, ¿no? ¿Quién es Jesús? Lo que busca el Evangelio sí o sí es mostrarnos quién es Jesús. Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, ¿no?, el ungido. Pero también nos muestra el Evangelio en qué consiste ser discípulo de Jesús, cómo seguir a Jesús. ¿En qué consiste este camino de seguimiento? ¿Qué significa ser discípulo de Jesús? Entonces descubrimos el título cristológico, ¿no? El título cristológico es este título que recibe Cristo o con el que lo llamamos a Cristo, es decir, Mesías. Cristo significa ungido. La palabra Cristo viene propiamente del griego, Mesías viene propiamente del Antiguo Testamento y la palabra ungido es el contenido. Cristo es ungido por el Espíritu Santo, es el lleno totalmente de gracia y es el Hijo de Dios, ¿no? Entonces,
Cristo, Hijo de Dios, Mesías, Hijo de Dios, ungido, Cristo de Dios, es lo mismo, ¿no? Esta es la identidad de Jesús y es lo que todo el Evangelio va a buscar que nosotros lo podamos comprender, asimilar. Él es el Salvador, Él es el centro de la historia. Por eso tengamos en cuenta también que este Evangelio va a buscar dar una respuesta a la comunidad sufriente. Este que sufre, este que parece vencido, este que a los ojos del mundo parece frágil, débil, es el Cristo, es el Mesías, es el ungido, es el Hijo de Dios, es el Salvador. Por lo tanto, seguir a Jesús en el Evangelio de Marcos es seguirlo no solo en los momentos lindos, triunfales, sino sobre todo en el momento de dolor. Bueno, espero que esto sirva como una introducción para que ustedes también puedan ir leyendo el material. No olviden que este evangelio es el primer evangelio y que Mateo y Lucas toman este evangelio, lo tienen en cuenta para la elaboración de su propio material. Recordemos que además del evangelio de Marcos, en Lucas y en Mateo aparece otra fuente, la fuente Q, que se llama. Q es la primera inicial de Quelle, que es una palabra en alemán, haciendo referencia a fuente. Entonces otra fuente, otro escrito se dice que han sido dichos, como algunas cosas breves de Jesús, y entonces, bueno, Mateo y Lucas toman, además del Evangelio de Marcos, esta otra fuente para conformar su material, su escritura.